antiguas en la Torre de Babel, venían las olas grandes, hermanos, de guerreros, pastores, constructores, y todas salieron a diferentes lugares de la tierra, la Biblia nos dice, pero una gran parte llegó a Mesopotamia, y es ahí donde mucha de nuestra historia está tomando a cabo. A medida que se dispersan o se dispersaban, se empujaban unos a otros, obviamente, en muchas de las creencias y en muchas de las prácticas que todos ellos tenían. Y mientras avanzaba, obviamente, esta dispersión de personas, junto con esto también se desparramó el paganismo. Uno pensaría que cuando uno llega a Génesis, inmediatamente después del diluvio, todo mundo, ya que nomás 8 personas sobrevivieron, iban a querer vivir para Dios, ya que el diluvio sucedió muy poco antes de lo que estamos leyendo. La historia iba a ser más fresca, Dios iba a ser más real, pero lo que sucedió es que la dispersión fue en mayor parte una dispersión del paganismo en todo el mundo. Ahora, qué triste es, hermanos, cuando se desparrama más la maldad que la verdad. Y sin importar quién era Sem, quién era Cam y quién era Jafet, el mundo simplemente se corrompe. Ahora, quiero que vayan conmigo a Jueces rápidamente. Jueces capítulo 2, no pierda Génesis. Ahorita vamos a ir ahí. Quiero que vean más o menos lo que está sucediendo aquí en Jueces, estaba sucediendo en Génesis 11. ¿Estamos ahí todos? Dice la Biblia en Jueces 2, versículo 19. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás. ¿Y qué sucedía? Y se corrompían más que ¿quiénes? Que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Qué descripción tan más increíble la Biblia nos da de este pueblo en los Jueces, pero es más o menos una visión de lo que está pasando en Génesis 11. Aquí todo el mundo estaba corrompido por la excepción pequeña de Melquisedec en Canaán, Job, quien estaba en Arabia, y unas cuantas personas selectas de todo el grupo que hemos leído en este momento. La apostasía, hermanos, fue universal. Y grandes cantidades de paganismo plagaba aún el pueblo de Dios. Babel, hermanos, concluyó con la raza humana siendo esparcida, y a lo mejor la gente hubiera dicho, ¿sabes qué? Fue Dios quien nos esparció. Vamos a hablarle a todo mundo de Dios, quien nos acaba de confundir el lenguaje, quien nos ha mandado de un lado a otro. Y uno pensaría que por un evento tan increíble como la Torre de Babel, Dios hubiera sido más todavía prominente en los labios de los creyentes, pero no fue así. Génesis capítulo 11, versículo 10 al 32, es lo que nos lleva desde Noé a Sem hasta Abraham, y revela cómo Dios nuevamente, hermanos, toma medidas para salvar a su pueblo. Porque ahorita vemos que en realidad Abraham era un hombre pagano también. Muchos quizás piensan que Abraham desde su nacimiento servía a Dios o que era piadoso, pero era un hombre totalmente pagano. Y Dios entra y llama a Abraham de una tierra pagana, de una familia pagana, para poder salvar, hermanos, a su pueblo, para poder cumplir con la promesa de un simiente que tarde o temprano iba a traer al Salvador. También vemos cómo Dios intercede, así como Dios intercedió con Noé. Ahora vemos que Dios intercede en un momento oscuro de la humanidad
para poder llamar a Abraham. Entonces, rápidamente quiero que veamos número 1, porque hay mucho que estudiar. Y vean por favor conmigo la perseveración del simiente. Y todo lo que es del versículo 10 al 26, todos los nombres que hemos leído, abarcamos varias generaciones aquí, varios nacimientos. Noten por favor, este registro genealógico traza la línea desde Sem, hijo de Noé, hasta Abraham. Ahora, anteriormente Moisés había arrastrado las familias de la tierra que procedían de los 3 hijos de Noé en el capítulo 10, explicando cómo llegaron a ser esparcidas al capítulo 11, versículo 1 al 9, lo que vimos el domingo pasado. Y aquí entonces dirige nuevamente la atención hacia los descendientes de Sem, quien es la línea la cual Dios escoge para que siga la línea mesiánica, quienes iban a seguir con la promesa del Mesías. La genealogía, noten, de Sem es una genealogía vertical, diseñada para mostrar un linaje legítimo. Este tipo de genealogía se usaba frecuentemente en el mundo antiguo para establecer la autenticidad de una dinastía. Ahora, pero quiero que vean esto aquí en la pantalla. La lista en los versículos 10, versículo del 10 al 26, muestra la línea directa de Sem, quien fue bendecido, hasta Abraham, autenticando así la bendición de Dios transmitida a Abraham. Ahora, no por decir mucho de Abraham, pero vamos a ver después que Abraham, pues uno de los personajes más prominentes de Génesis. Pero vean, Génesis 11, 10 al 32, que nos lleva de Sem, hijo de Noé, hasta Abraham, revela cómo Dios una vez más tomó medidas para salvar a un pueblo. No lo tenía que hacer, él no tenía que intervenir, pero él interviene en la vida del ser humano para poder cumplir su promesa desde Génesis 3, que le promete a Eva que por el simiente de la mujer iba a salir aquel que iba a destruir al diablo. Pero noten por favor, preservando la línea de Sem a través de un solo hombre de manera paralela a como Dios había hecho anteriormente por medio de Noé, y haciéndolo nuevamente mediante la fe de un solo hombre como también lo había hecho con Noé, es que aparece ahora Sem de la nada. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces cuando ustedes notan y vayan conmigo a Génesis 9, nomás para recordarles un principio aquí. Yo sé que muchos ya están pensando en Génesis 9, yo sé. Son mentiras, nadie está pensando en Génesis 9. Pero quiero que vean esto, cómo Noé bendice a Sem. Versículo 26 dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí vemos una vez más cómo Noé bendice a su hijo Sem. Sem entonces va a ser el que va a cargar la promesa mesiánica a través de su descendencia. Pero hay muchos hermanos que por la superficie, si uno no hace un estudio cuidadoso, se pierde de muchas verdades que aparecen en Génesis. Vean en sus notas, por favor, vemos primero de Sem a Taré. La Biblia nos divide entonces la genealogía de Sem a Taré, y por no leer otra vez todos los nombres, toda la genealogía, nomás les doy estos principios. Conocemos, quiero que vean, parte de la historia de Sem, el primer padre de la genealogía, y conocemos algo de la historia última o del último padre mencionado, que es Taré. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque la Biblia no nos dice nada de todos los nombres entre medio. ¿Y por qué? ¿Por qué no sabemos nada de ellos? ¿Por qué no nos da ninguna información personal sobre estos padres en la línea piadosa de Sem? Porque uno pensaría que como son hijos de Sem, pues todos deberían haber vivido para Dios. Sin embargo, ese no es el caso que estamos leyendo, y uno podría preguntarse, ¿acaso la línea piadosa había sido afectada por el mundanismo, el paganismo, el secularismo
del tiempo? Y la respuesta es sí, tristemente sí. Si una persona, hermanos, podríamos pensar, ¿habría una persona que seguía a Dios en ese tiempo? Ahorita vamos a ver que no. Es que yo no sé por qué, quizás a lo mejor es más fácil pensar que en Génesis o en los tiempos bíblicos todos amaban a Dios, pero no es así, hermanos. Hay tantas cosas aquí que resaltan y cómo podemos pensar en eso. Vean esto en la pantalla. Ni una sola persona rechazó al secularismo y a los ídolos religiosos de su época. Aparentemente, vean esto, este fue el caso. Nadie en la tierra estaba viviendo una vida pura y piadosa. Nadie estaba viviendo totalmente para Dios. Y esto es algo muy vergonzoso y penoso, porque aquí está Sem, hijo de Noé. Él atestiguó, hermanos, el juicio de Dios. Él vio, hermanos, algo que usted y yo jamás nos podríamos imaginar. Él estaba, hermanos, atestiguando el poder de ira de Dios, siendo hijo directo de Noé. Él experimentó cosas que usted y yo nunca hemos experimentado. Si hay alguien que debería de haber pensado, ¿sabes qué? Vale más que mis hijos conozcan bien de Dios, serían los hijos de Noé. Sin embargo, aunque Noé bendice a Sem, algo está pasando él como padre, porque ninguno de sus hijos está sirviendo a Dios. Y eso es, hermanos, lo triste de nuestra historia. La adoración de ídolos por parte de Taré y su familia, quienes pertenecían a la línea piadosa de Sem, estaban plagados con mundanalidad, con pecado. Noten, hubo un terrible declive espiritual en toda la raza humana, incluyendo la línea piadosa, por medio de la cual habría de venir el simiente prometido. Ahora, muchas veces gente puede pensar, no, pues como son los escogidos o es la línea escogida de Dios, entonces de una forma mágica Dios los iba a mantener puros y santos, pero ese no es el caso. La escritura, hermanos, nos dice que ellos estaban totalmente desenfrenados. Incluso Isaías, hermanos, desafía a Israel recordándoles de esta época en la que estamos leyendo. Vean ahí en sus notas Isaías 51, versículo 1 al 2, para que noten esto. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que, ¿cuántos? Uno solo, ¿qué hizo? Y lo bendije y lo multipliqué. Noten, hermanos, que si no fuera por este llamado de Dios, Dios está diciendo, si no fuera porque había uno nomás. Aún Josué desafía al pueblo, hermanos, conforme a estos días. Vean en sus notas Josué 24, versículo 2 al 3, si estamos ahí. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, ¿quién? Taré, padre de quién? Y de Nacor. Y servían a quienes. Y yo tomé de vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y se la di a Isaac. Noten otra vez, Josué está reclamando este hecho, que Taré, padre de Abraham, y todos ellos servían a dioses ajenos. Y era de esta cultura en la que Dios saca a Abraham. En Josué 24, versículo 15, está una vez más aludiendo a esta época. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron, ¿qué dice? Vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río.
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando les está diciendo a los dioses de vuestros padres al otro lado del río, está hablando de Ur de los caldeos, de donde ellos estaban viniendo. Ahora, cuando comprendemos este contexto, tenemos una foto muy oscura del tiempo de Abraham, del tiempo que Dios llama a Abraham para que cumpla con el llamado de Dios en su vida. Vean por favor, la raza humana, incluyendo la línea piadosa, estaban sin excusa, hermanos. Ellos, no era como que otra vez, yo sé que muchos hoy en día, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo? Pues se van al infierno. Pero ellos aquí no tenían excusa, ellos tenían de antemano personas que estaban muy cerca de eventos muy evidentes en la Biblia, pero también, hermanos, todavía para condenar más este escenario que estamos estudiando, ellos tenían el testimonio aún de Noé. Cuando uno estudia la genealogía se da cuenta de eso, ve eso en la pantalla. Noé vivió 350 años después del diluvio, aproximadamente hasta el año 2006, según la cronología aproximada. Ahora, déjales hablo de las genealogías rápidamente. No haga las genealogías absolutos. Hay personas que pueden estar no dentro de la genealogía. Gente se vuelve loco pensando que las genealogías fueron establecidas como para decirnos una exactitud de tiempo, y no es así, sino que más bien las genealogías nos ayudan a servir quién es descendiente de qué para poder comprender quiénes están involucrados, pero nunca fue diseñado así como que fuera una exactitud, porque gente trata de pretender que conoce cuándo viene Jesucristo por las genealogías. No es que si agregas estos años, ya estamos en el sexto día, ya viene Jesús en el séptimo día, el séptimo 1000 años. No, hermanos, y se van a volver locos, amén. Pero nos da una idea más o menos en qué año. Sem, sabemos, noten, vivió hasta el año 2158. Pero entonces, vean eso, entonces, si Noé vivió durante la vida de tantos, de la línea piadosa, porque Noé fue quien vivió, más o menos unos 100 años todavía dentro, de la vida de Sem y sus hijos y los hijos de sus hijos. La pregunta es esto: ¿por qué no influyó en medio de ellos? Todos debemos un día quizás preguntar: Noé, ¿qué ondas? ¿Cómo es posible que tan poco tiempo después del diluvio tu descendencia está plagada en el paganismo? ¿Qué habrá pasado? Obviamente, pues no, la Biblia no nos dice. Pero tenemos que recordar, hermanos, que Noé, pues era un solo hombre y a lo mejor había mucha influencia, obviamente pagana, y nomás vemos a Babel y podemos ver que todos querían levantarse hacia Dios y todos tenían un plan excluyendo a Dios. Y a lo mejor sí fue una voz que clamaba para educar a sus hijos. Posiblemente la Biblia es totalmente silencio en esto. Pero hermanos, nos recuerda este hecho, mientras que Noé era justo sin duda. La Biblia nos dice que es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que por ella, pocos son los que la hallan. ¿Y qué nos recuerda esto? Que aún en el tiempo de Noé, me imagino que Noé debería haber estado con un corazón quebrantado al ver el paganismo en su propia familia. El corazón, hermanos, del hombre está corrompido, dominado por el egoísmo, la avaricia y la pasión por el placer, la riqueza, la fama y el poder, todo a costa de los demás. La Biblia describe al ser humano como de lo peor de este mundo. Si usted está aquí en esta iglesia en esta noche, no te creas la gran cosa. Es por la mera gracia de Dios que estamos aquí. Y es porque pudimos responder a la obra de Dios en nuestro corazón. No es porque tú eres algo en especial, es porque Dios es lo máximo en especial en nuestras vidas.
Y fue nuestra responsabilidad de poder responder al impulso de Dios en nuestras vidas. Vayan conmigo, no pierdan Génesis. Vayan conmigo a Romanos, por favor. Pues voy a hacer que usen la Biblia como cristianos, amén, esta noche. Ya muchos se agüitaron. Y usen la Biblia, no van a sacar celulares y hacer trampa. Noten, hermanos, por favor, Romanos capítulo 3. ¿Estamos todos ahí? Vean el versículo 9, nomás para que comprendamos cómo es el perfil del ser humano ante los ojos de Dios. Dice, ¿qué pues? Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿qué dice? Están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ¿cuántos? Uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante. ¿Qué dice? Y la Biblia describe, hermanos, al ser humano como el ser más corrompido. La Biblia nos dice, sin Cristo éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. No hay nada bueno dentro del ser humano, hermanos, pero a pesar de las necesidades y a pesar, hermanos, de la maldad del ser humano, Dios entró para interrumpir la vida de un hombre que se llama Abraham, para comenzar a cumplir en él lo que él había prometido desde el jardín del Edén. No importa, hermanos, noten cuánto Noé y Sem clamaron por justicia, aquellos que vivían para este mundo rechazaban su llamado. No quiero pensar que Sem y a lo mejor Noé simplemente se mantuvieron silencios al ver tanta maldad de su propia descendencia. Quisiera imaginarme, aunque la Biblia no lo dice, que ellos estaban ahí como una conciencia ante un mundo totalmente corrompido. Sin embargo, vemos que no hay piedad, hermanos, no hay nada que nos indique que servían a Dios. Todo lo que la Biblia nos dice es que ellos estaban dados, hermanos, a la perdición. ¿Y qué nos recuerda esto, hermanos, para usted y para mí en esta noche? Quiero que veamos esto en la pantalla, hermanos. Debemos de guardarnos de la influencia del secularismo, hermanos, de la religión hecha por el hombre. Ahorita más que nunca, hermanos, la religión del mundo está tratando de robar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. La filosofía humanista sale en todas las películas, en todas las caricaturas. En todo este mundo estamos en una guerra contra el mundo que está tratando de seducir la mente de nuestros jóvenes, hermanos. Hasta los más piadosos, noten, pueden caer en la trampa de buscar la aceptación del mundo y seguir su religión centrada en el orgullo y la autosuficiencia. ¿Cuántas veces, hermanos, ahorita, si se siente bien, hazlo? Ámate a ti primero. Ámate a ti mismo. Todas estas, hermanos, es parte de la religión del secularismo, del humanismo. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 2, vean en sus notas, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermanos, Dios advierte, hermanos, noten, a la sociedad y a los individuos, que Él está dispuesto a entregar a las personas a sus propios deseos. No vamos a ir ahí, pero si uno va a Romanos 1, el homosexualismo fue el resultado de que Dios los entregó a sus pasiones. Y yo siempre he dicho a nuestra iglesia, no hay juicio peor de Dios que nosotros salgamos con la nuestra.
Hay gente necia que siempre empuja a Dios y siempre empuja a Dios y siempre anda siempre en los límites de toda maldad. Y mientras que sientas una conciencia pesada y mientras que Dios te envíe a un buen amigo para reprenderte o escuches un mensaje que duele el corazón, son señales que Dios todavía te ama y está en una lucha por tu corazón. Pero cuando alguien ya cruza cierta línea y nadie conoce, es cuando Dios los entrega y les da una mente reprobada. Una mente reprobada es cuando el ser humano ya ve lo malo como bueno y lo bueno como malo. Se les hace hasta difícil comprender las cosas básicas de la moralidad o de entre el bien y el mal. Y la Biblia nos dice que Él está más que dispuesto a entregarnos y nosotros empujamos demasiado en nuestra carnalidad y en nuestra mundanalidad. Entonces de Sem a Taré, hermanos, estamos viendo pura maldad. Vean segundo. De la familia de Taré a Ur de los Caldeos. La Biblia nos dice, y quiero ahora sí que vean conmigo, aquí en Génesis, en Génesis 11, por favor. ¿Estamos ahí todos? Veamos el versículo 26. Dice la Biblia, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Estos son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Noten por favor, y murió Harán antes que su padre Taré, en tierra de su nacimiento, y noten aquí dice, en Ur de los Caldeos. Ahora vean en sus notas rápidamente, primero Taré vivió 70 años y engendró su primer hijo. Quiero que vean que puse su primer hijo, porque su primer hijo no es Abraham. Muchos malentienden aquí donde dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Muchos piensan que aquí están puestos por forma de primogenitura, quién nació primero y último, pero aquí son puestos por importancia. Abraham es más importante, más preeminente y se menciona a él. Previamente en el capítulo 10 vimos que Dios hizo lo mismo con Sem. En otras palabras, Sem era el más chico, pero sin embargo fue puesto primero en la orden de nacimiento, porque era más importante. Y aquí nos ayuda esto a cuadrar un poco más adelante de cuándo sale Abraham de su tierra y qué es lo que sucede. Pero aquí es cuando él tiene su primer hijo a los 70 años. Vean segundo en sus notas, Taré era un pagano. Taré vivió 70 años, él era de Ur de los Caldeos. Josué, ya vimos 24:2, nos recuerda de el padre de Abraham que servía a los dioses ajenos. Incluso, hermanos, Taré, el padre de Abraham, estaba entregado y uno pensaría que le pasó la fe, pero no fue así. Vean esto aquí en la pantalla. Por todo lo que podemos deducir a las escrituras, nadie estaba siguiendo a Dios verdadero y viviente. Nadie. En cuanto a lo que estamos leyendo hasta ahorita. Una vez más, si la línea piadosa iba a ser salva, si la simiente prometida iba a ser enviada al mundo, Dios mismo tendría que intervenir y moverse en la escena de la historia mundial, intervenir por pura misericordia y gracia. Y deja nomás establezco esto, no como los calvinistas tratan de torcer. Aquí estoy hablando que un Dios soberano tiene el derecho y la habilidad de intervenir en los asuntos del ser humano como y cuando quiere. No es como que aquí se está viviendo, como ellos enseñan, un decreto eterno sin falla que Él mismo decretó. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios en su misericordia y gracia decide entrar, intervenir, mover, acomodar para que al final se ejecute su propia voluntad. Él prometió un simiente y sea como sea, Él va a tener un simiente porque así lo prometió Dios.
Esto no quiere decir que gente iba a nacer de Abraham y Abraham simplemente iba a creer por sí mismo, sino que Dios iba a acomodar las cosas para que la voluntad de Dios se hiciera. Y es así como vamos a estudiar después cuando entremos al siguiente capítulo. Pero vemos que todos estaban en la maldad. Noten tercero, ahí en sus notas también, Taré engendró a hijos. Él engendra a Abraham, a Nacor y a Harán, la Biblia nos dice. Este pasaje, hermanos, de las Escrituras trata sobre 3 hijos importantes en la vida, pero también, hermanos, nos demuestra la influencia, hermanos, de un padre sobre sus hijos. Recuerden esto, hermanos, Taré era parte de la línea prometida, pero no influyó a sus hijos. Y nomás animo aquí de estas áreas, hermanos, vean en la pantalla de todas las personas sobre la tierra, los que estaban en la línea prometida deberían haber vivido vidas piadosas. ¿Estamos de acuerdo? Sería como que si hay alguien en este mundo que debe de tratar de vivir diferente, somos los cristianos. Somos nosotros, hermanos, de una forma directa, hijos de Dios, y los hijos de Dios deben de vivir diferentes. Pero aquí vemos que la descendencia de Dios, quienes iban a seguir con la línea piadosa de Sem, no estaban viviendo, debían haber seguido, noten, a Dios y sido testimonios dinámicos delante de un mundo impío, pero no fue así. De hecho, hermanos, hicieron todo lo contrario. En lugar de ser buen testimonio, están siendo tropiezo, creo, a la humanidad. Muchos, hermanos, noten, pero muchos de la línea prometida fallaron en seguir a Dios. Muchos caminaron tras los caminos del mundo y vivieron vidas carnales. Vean, y muchos otros incluso llegaron a ser idólatras. Me recuerda mucho, hermanos, a este pasaje. Y vayan conmigo a Romanos 2, por favor, rápidamente. Romanos 2. Porque creo que es lo que está sucediendo aquí en nuestro contexto. No pierdan Génesis. Ahora, si lo pierden, lo pueden encontrar rápido. Amén. ¿Estamos ahí en Romanos? Vean el versículo 23 y 24 conmigo. ¿Estamos todos ahí? Tú que te jactas de la ley, con fracción de la ley deshonras a Dios. Porque porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Lo que dice las siguientes palabras. Hermano, que eso duela. Que alguien blasfeme el nombre de Dios por su culpa no es algo de qué jactarse. Y aquí vemos, hermanos, todo Ur de los Caldeos, la influencia de padres que no alcanzaron a sus hijos, y la maldad se multiplicó bien rápido. Harán, hermanos, para que vean en sus notas, regresen a Génesis. Y aquí nos va a introducir a otro personaje que será importante después. ¿Estamos todos ahí? Entonces, versículo 27. Estas son las genealogías de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Y Harán engendró a quién? Ahora, si ustedes recuerdan, Lot es un hombre sumamente pagano también, que decidió irse y vivir en Sodoma y Gomorra. No hay ninguna evidencia de su salvación. La Biblia nos dice que sí fue salvo, pero es un personaje que nos recuerda de lo que es una persona carnal. Segunda de Pedro, noten, capítulo 2, versículos 7 al 8. Y libró ¿a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Todos entregados. Hermanos, Harán murió en presencia de su padre Taré en Ur de los Caldeos, nos dice la Biblia. Este fue el hogar original de Taré y su familia. Ur de los Caldeos siempre era
conocido como un lugar pagano. Y todos están entregados, hermanos. Josué, por eso habla tan mal de ellos, les quiero recordar de los dioses de sus padres, les quiero recordar que ellos servían a otros dioses, estaban todos entregados aquí. Vean esto en la pantalla. Arán y los otros dos hijos de Taré fueron criados en una familia que había adorado ídolos por varias generaciones. Nacieron y crecieron en un hogar que adoraba dioses falsos. Lot, noten, vivió una vida carnal y mundana, porque su padre Arán había vivido una vida idólatra. Amén. Arán vivió una vida idólatra porque su padre Taré también la vivió, y así se continúa en la historia. Hermanos, nomás les quiero recordar esto a todos. Es sumamente importante su influencia en sus hijos. Hermanos, les quiero recordar que nadie puede reemplazar su presencia, su influencia en la vida de sus hijos. Usted puede influir para mal. Vean por favor Primera de Reyes 22, está en sus notas esto, Primera de Reyes 22, versículo 52, ¿estamos ahí? Noten, dice la Biblia: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de ¿quién? De su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo, ¿qué hizo? Qué terrible que alguien diga, mira, él vivió en el pecado de su padre y de su madre. Segunda de Crónicas 22:3, también él anduvo en los caminos de casa de Acab, pues su madre aconsejaba a que, ¿qué dice? ¿Quién les aconsejaba? Su madre, hermanos, aconsejaba. Jeremías 9, versículo 13 al 14, noten: dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de ¿quiénes? Los Baales, según les enseñaron ¿quiénes, hermanos? Y les vuelvo a decir, hermanos, no tomes por demás lo que usted le enseña a sus hijos, las filosofías que les enseñas a tus hijos, la forma de vivir que les enseñas a sus hijos. Pueden ser cristianos, pero eso no quiere decir que piensas como cristiano. Puedes tener hoy la Biblia en tu mano, puedes venir a esta iglesia. Eso no quiere decir que les estás enseñando moralidad y valores a tus hijos. Puedes estarles enseñando una versión torcida del cristianismo. Hay gente que le dice a sus hijos, ay, es que Dios quiere que tú seas feliz. No, nunca en la Biblia dice eso. Él nos da una vida abundante, nos promete gozo, el producto del Espíritu Santo. Pero gozo y felicidad son dos cosas distintas. Dios está más interesado en tu utilidad que tu felicidad. Y muchas veces padres dicen, no, es que yo sé que esto contradice la Biblia, pero Dios quiere que seas feliz. Eso es paganismo. Y cuando menos lo esperas, hermanos, nuestros hijos viven según los padres les enseñan. Y no es tanto que Dios es primero, es en realidad lo que se vive en casa, lo que usted permite, las cosas, hermanos, que usted les va a enseñar con su ejemplo. Hay padres que nunca le van a decir a sus hijos, fíjate que es bueno mentir y robar. No, pero tus hijos te van a ver hacerlo cuando haces tratos chuecos. Y a lo mejor vas a decir, yo nunca le enseñé eso a mi hijo. Oh, sí, pues si ellos te vieron, les enseñaste. Quizás, hermanos, usted nunca le dijera, yo nunca le enseñaría a mis hijos a mentir. Pero muchas veces mientes en frente de tus hijos, tuerces historias, dices cosas que no son ciertas y tus hijos saben. Y sin que le digas a tus hijos, debes de mentir, ellos te escuchan y les estás enseñando. Antes de los celulares, ¿cuántos padres no? Sonaba el teléfono de la casa y contesta, diles que no estoy. Diles que no estoy.
enseñándole a tus hijos a mentir. No les vas a decir eso, pero con un acto tan pequeño, noten, les estás enseñando. Hijo, es bueno que tú mientas cuando decir la verdad te va a incomodar o cuando no quieres tener una plática que no quieres. Cuando tú te vayas a meter en problemas conmigo, es bueno que me mientas a mí. Así como yo te estoy pidiendo que le mientas a alguien más cuando es inconveniente. Así que yo te estoy enseñando que hay de vez en cuando es correcto que mientas. Ningún padre va a decir, yo jamás le enseñaría eso a mis hijos. Pero un acto en que tus hijos te estén atestiguando que estás haciendo algo donde estás mintiendo, los hijos terminan viviendo lo que ven enseñados en sus padres. Obviamente, gracias a Dios, los padres también pueden tener una buena influencia. Segunda de Crónicas 17, versículo 3, noten, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, ¿qué dice? Su padre, y no buscó a los Baales. Noten la buena influencia en Segunda de Crónicas 26, 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Segunda de Timoteo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que, hermanos, nosotros podemos ser buena influencia o podemos ser una mala influencia. Podemos ser una tremenda influencia que bendice a nuestros hijos, o podemos ser nosotros el tropiezo para ellos. Mide bien, hermanos, porque lo terrible aquí que estamos estudiando es de toda una generación perdida. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los padres? ¿Cómo se pudo haber perdido tan rápido esa generación? Vean también en sus notas ahí, cuarto, Taré engendró a Abraham, el amigo de Dios. Y de todo esto, Taré, pagano, tiene a un hijo quien tiene una posición muy privilegiada en toda la Biblia. Este hijo eventualmente iba a ser llamado amigo de Dios. Santiago 2:23, vean en sus notas. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Segunda de Crónicas 20, versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham? ¿Y lo que dice? Tu amigo para siempre. Noten por favor Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Y lo que dice? Ahora, todos sabemos que es bueno tener amigos en altos lugares, pero no hay un lugar más alto que Dios, amén. Y aquí Abraham tenía amigos en lugares que todos quisiéramos, y además, y todos podemos tener ese mismo amigo, porque es Dios. Entonces, a lo mejor tú dices, pastores, pero yo nunca podría ser como Abraham. Y muchos en la Biblia fueron conocidos por cosas extraordinarias, hermanos. Hombres y mujeres en la Biblia se hicieron famosos por cosas increíbles. Abraham fue conocido por su tremenda fe. Moisés fue el gran legislador. Josué era el gran general. David era el hombre conforme al corazón de Dios y es conocido también como el gran rey. Elías es conocido como el gran profeta. Yo sé que a lo mejor gente va a decir, no, pero es que yo nunca pudiera ser como ellos. Lo curioso, hermanos, que a lo mejor usted y yo nunca logremos lo mismo que a lo mejor Elías o David, pero todos en esta noche podemos tener fe como Abraham. La fe es lo que nosotros ejercitamos, hermanos. Noten, por favor, si te desanima saber que no tienes la fe de Abraham, anímate al saber que tienes al Dios de Abraham. Y eso nosotros debemos de tratar de buscar una relación más cercana. Entonces vemos número 2, por favor, hermanos, rápidamente. Vemos la familia de Abraham. La Biblia nos dice en el versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, y la hija de Harán, padre de Milca y de Isca.
mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Rápidamente, hermanos, aquí vean primero en sus notas. Entonces Abraham y Nacor tomaron mujeres. La esposa de Abraham es Sarai, que significa contenciosa. Era estéril, incapaz de tener hijos. Quería predicar sobre una mujer contenciosa, pero el Señor no me permitió. Vamos a continuar. Amén. Es lo que significa Sarai. Por eso después Dios le cambia su nombre. Y curiosamente Abraham significa padre y él no podía tener hijos. ¿Ves? Es irónico muchas de estas cosas. Pero noten segundo, la esposa de Abraham era Sarai y era estéril. Nacor, quiero que vean tercero, siguió el paganismo. Algo curioso que no nos dice la Biblia, en el versículo 29, es que Nacor no salió junto con Taré y Abraham de Ur de los Caldeos. Él se quedó ahí. Entonces nunca salió, no hay récord qué pasó con él, no viajó con ellos, ahí se quedó. Y vemos en la Biblia que Nacor era un idólatra. No solo porque no salió, noten versículo 31 de aquí de Génesis 11. ¿Estamos todos ahí? Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su mujer, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos a Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y quedaron ahí. Pero noten que Nacor no fue con ellos. Pero ¿sabes lo que sí dice la Biblia? Vayan conmigo a Génesis 31. Y vean un ejemplo aquí, todo lo que es Génesis 31, versículo 19, versículo 32, nos habla de la familia de Nacor, cómo estaban entregadas al paganismo. Pero vean el versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre vosotros. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac. En el formato hebreo, cuando está diciendo el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, está hablando como si fueran dos dioses distintos. Y a pesar de todo lo demás, y Génesis 31, 19, Génesis 31, 32, no tenemos que ir ahí, pero nos habla de la descendencia de Nacor, que estaban entregados al paganismo. Otra vez, otro hijo que tuvo hijos que se dieron a la perdición. Quiero que vean tercero, la familia que sale de Ur de los Caldeos. Aquí comenzamos a ver un tipo ahora de lo que es el cristianismo que debe de salir del mundo. Regresen, hermanos, a Génesis 11. Dice la Biblia en el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. Entonces, rápidamente, hermanos, aquí, y esto va a explicar también cómo Lot fue salvo. Lot siguió a Abraham cuando salieron de la tierra. La única razón que Lot, que era un hombre pagano, carnal, a más no poder, pierde a su familia, es justo, vamos a ver después, es por su tío Abraham. Si no, quién sabe qué hubiera pasado con Lot también. Pero vean rápidamente, para irnos rápido aquí, salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la tierra prometida. Caminando voy para Canaán, ¿verdad? Caminando voy. Y así comenzó la historia, hermanos, de Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos, Babilonia, sale de esta tierra, y la Biblia nos describe esta tierra en Josué 24:2 como una tierra donde los padres habitaron antiguamente y sirvieron a otros dioses.
Segundo, vean conmigo, y llegaron hasta Harán y se quedaron ahí. Y qué curioso, hermanos, aquí vamos a decir que Abraham tenía una obediencia parcial, porque en lugar de ir hasta Canaán, no sabemos por qué, Taré se une a Abraham, Abraham van hacia Canaán, pero terminan en Harán. Casi podemos rapear porque todos terminan con An, ¿verdad? Pero bueno, pero terminan en Harán y ahí se quedan hasta que muere el papá de Abraham. No entendemos por qué, la Biblia no nos dice, pero en cierta forma estaba como en una obediencia parcial. Él tenía que ir a Canaán, pero ahí se detienen. Una vez que muere el padre, ahora sí se van, pero ahí se quedan. Rápidamente, hermanos, tercero, Taré muere en Harán. Algo interesante, hermanos, de Taré, vean esto en la pantalla. El nombre Taré significa retraso o demora. El nombre Harán significa seco o estéril. Cuando Abraham vivió en obediencia parcial, el retraso y la esterilidad caracterizaron su vida. Cuando nosotros también demoramos, hermanos, en acercarnos a Dios, experimentaremos sequedad espiritual. Y si recuerden, la promesa de la descendencia no vino a Abraham hasta que ya había salido, y una vez en obediencia, es cuando Dios llama a Abraham y le dice, cuenta las estrellas. Pero no se lo dijo en Ur de los Caldeos. Y Dios no le dijo nada en Harán, no fue hasta que salió que Dios ya le prometió, hermanos, la promesa. Y hermanos, y el punto es importante aquí, hermanos, y quiero que nomás recuerden esto. Dios llama a Abraham de un punto muy oscuro de la humanidad. Para Dios no hay nada imposible. Yo no sé qué oscuridad puede estar en su vida el día de hoy. Yo no sé qué esté pasando en su vida hoy. Pero Dios puede brillar su evangelio, la luz de su palabra, en su momento, en esta vida, así como lo hizo con Abraham en un tiempo muy difícil de la humanidad. Taré muere en Harán. Quiero que vean cuarto. Inicia entonces la obediencia completa de Abraham. Y cuando nosotros regresemos a estudiar Génesis, lo bueno es que ya todas las genealogías quedan atrás. Amén. Un día que entremos a Crónicas, volveremos a tomar muchas genealogías. Pero nomás quiero, hermanos, que piensen en esto conmigo. Inicia la obediencia completa de Abraham. Él era un pagano, un hombre pagano que ejercitó su fe voluntaria. Era un hombre de edad avanzada. Era próspero y estaba establecido en un mundo pagano, hablando de Abraham. Él era el único en la cultura que escuchó la palabra de Dios en medio de todo, porque nadie más escuchó su palabra, pero él escuchó. Y basándose únicamente en lo que él escuchó, Abraham arriesgó todo lo que tenía, toda la estabilidad que tenía, para seguir a un Dios que apenas ni conocía. Me imagino cuando Abraham llegó con Sara, le dijo, Sara, Dios me habló y tenemos que salir de aquí. ¿Cuántos nos imaginan a Sara decir, ¿cuál Dios? ¿Cuál de todos? ¿El Dios de la luna? ¿El Dios de acera? ¿Baal? ¿Quién? No, él se dice llamar Jehová. Jehová, ¿y quién es él? Pues no sé ni yo, pero él me está diciendo que me vaya. Porque no estaban sirviendo a Dios. ¿O qué tal una conversión? Creo que mi abuelo Noé había hablado de él. Pero pues él es uno entre muchos en esa época. Pero fíjate que él me habló directamente. ¿Sabes que Baal nunca me ha hablado? ¿Sabes que Acera nunca me ha hablado? ¿Sabes que el Dios de la luna? Nadie me ha hablado, pero él me habló. ¿Escuchaste su voz? Sí. ¿Y él quiere que salgamos? Bueno, le dijo Sara, pues, o Sarai en ese tiempo. Por primera vez no fue contenciosa. Le dijo a Abraham, pues fíjate que pues yo no conozco este Dios que tú me hablas.
pero yo te voy a seguir a ti. Y salen y convencen a Taré, y salen, hermanos, pero ¿por qué es el padre de la fe? Es porque él está haciendo algo tan extraordinario que muchos en nuestro tiempo jamás hicieran. Teniendo estabilidad, teniendo dinero, teniendo una forma pacífica, porque todos sueñan con tener tanto dinero que no tengas que orar cada mes, que puedas librar el mes. Yo oro por esos meses. Amén, que puedas decir, Señor, por favor, dame un mes que pueda estar en paz, tranquilidad. Pero nadie, muchas veces en nuestra época, está dispuesto a dejar eso. De repente viene Dios y te dice, sígueme como misionero. Ah, ¿y qué significa eso? No, pues déjalo todo. Ah, ¿y cómo voy a vivir? Por fe. Ah. Y sabes que muchos hoy están sentados en una iglesia cuando deben de estar predicando porque no tuvieron fe. Porque toma mucho dejar lo que conoces para abrazar lo desconocido. Y Abraham, hermanos, nos da un tremendo ejemplo. Nos lleva a la escuela a todos de lo que es fe verdadera. Fe verdadera no es lo que tú crees, es lo que tú crees por lo cual actúas. Fe tiene que tener acción, si no, no es fe. Amén. Por la fe, y vemos en Hebreos 11 que todos hicieron algo. Vean esto, la obediencia de Abraham fue una evidencia externa de su fe interna. La Biblia nos dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Salió y luego que dice lo siguiente, sin saber, eso más difícil, hermanos. Yo por lo menos cuando vine como misionero a Hermosillo sabía que venía para acá. Pero con Abraham era, sal. ¿A dónde? Luego te muestro. Tú vente. ¿Pero a dónde? Oh, Abraham, tú nomás toma el primer paso, sal. Pero necesito saber para dónde. Yo luego te voy a mostrar. Por ahorita nomás necesito que confíes en mí y sal. No, ¿habrá una lucha? Yo sí lo hubiera tenido. Pero hermanos, quiero dejarlos con estos pensamientos. Porque no fue hasta que después que Dios reveló el destino, vamos a ver cómo le reveló eso. Lo que sí vemos es cómo la fe actúa. La fe, hermanos, vean esto en la pantalla, y la obediencia son inseparables en la relación del hombre con Dios. Inseparables. Nunca debemos imaginar que tenemos fe si no obedecemos. Amén. Yo sé, hay muchos hermanos que ejercitan su fe en diferentes niveles. Yo reconozco en esta noche que hay hermanos que a lo mejor hoy van a diezmar y están diezmando, están siendo obedientes por fe, porque no saben cómo van a terminar el mes. Yo sé que hay hermanos que dan a misiones muchas veces con temor, porque no saben cómo va a cuadrar todo. Hay hermanos que dan al terreno futuro de la iglesia, por fe estamos dando a una tierra que ni sabemos cuál va a ser, pero estamos dando, que Dios puso esto en nuestro corazón, y muchos damos a este terreno y el corazón latido un poco cada vez que hacemos nuestra entrega, porque sabemos que necesitamos el dinero y necesitamos hacer algo con él, pero lo damos por fe. Nunca podemos separar la fe de nuestra obediencia. Si hoy no puedes decir por la fe yo y no tienes algo, no estás ejercitando tu fe.
Pero debemos de ver muchos que decimos, ¿sabes qué? Por la fe estoy siendo un testigo a mis vecinos. Por la fe yo diezmo y soy obediente en mis finanzas. Por la fe yo trato de vivir separado del mundo. Por la fe le hablo a mi patrón. Por la fe, ¿qué haces por la fe? Nadie puede decir, no, pide por la fe. Yo veo Netflix. No se puede, hermanos. Muchas veces si no tienes nudos en tu estómago, si no se te sube la presión, quizás no estás ejercitando tu fe. Si a mí me preguntaran cuando yo llegué a Hermosillo, sigo siendo joven, pero yo un joven lleno de temor, sin saber qué iba a pasar, con un solo deseo de glorificar a Dios con mi vida, sea lo que sea. Comencé a tocar puertas. El calor de Hermosillo me dio la bienvenida, desmayándome, tocando puertas. De cientos de puertas, nadie me abría. Estaba acostumbrado a tocar y todo el mundo abría, por lo menos tenías pláticas. Nadie abría, nadie abría, nadie abría. Tocando. Si me hubieras preguntado lo que yo sentía el 16 de mayo del 2009, que era el día antes que inició la iglesia, el día antes, el sábado, yo tenía una sonrisa tostada. No sabía si llorar, orar o estar feliz. Yo sabía que el día siguiente iniciábamos, pero yo no sabía quién iba a venir en realidad. Yo no sabía quién iba a estar ahí. Había mucha expectativa, pero todo era fe. No teníamos mucho que ofrecer en ese tiempo. No teníamos música, no teníamos auxiel, no teníamos alguien que tocaba todos los instrumentos. Estaba yo y una maquinita para empujarle los himnos. Teníamos un sonido, pero no teníamos mucho que ofrecer. Si alguien iba a venir a la iglesia, iba a ser porque Dios los estaba llamando a estar ahí. Y si alguien iba a ser salvo, iba a ser por el poder del evangelio, no por el poder mío, era por el poder del evangelio. En ese tiempo no estaba Edgar para ayudarme. Era un joven rebelde en ese tiempo. Amén. Él tenía que salir de Ur de los Caldeos. Y muchas veces yo tuve pláticas con él de joven, animándolo a hacer lo correcto. Y Dios llamó en su vida. Y muchas veces, hermanos, así como Abraham, estamos un día yo y el hermano Garlic hablando con Edgar, y Edgar se mofó de algo y dijo, no es como que si obedeces, no es como que Dios te mata y te hace algo y esto y lo otro. Y él estaba hablando así. Le dijo, hermano Garlic, pues ten cuidado porque nunca sabes lo que Dios va a hacer contigo. Entre más te quiere usar Dios, más fuerte es su intervención en tu vida. No, y ese día lo cuchillaron. Amén. Voy a dejar allá al hermano Garlic y nomás le dijo el hermano Garlic, ten cuidado porque tú no estás en la voluntad de Dios. Así le dijo. Y esa noche, antes que lo cosieron, yo entré y le dije a Edgar, te dije. Y se fue, lo estaban durmiendo. Pero muchas de las cosas y bendiciones, hermanos, que hoy tenemos, que hoy gozamos, no estaban en el año 2009. No teníamos un tremendo programa de niños, no teníamos nada. Más que éramos yo y mi familia. Más bien mi familia siguiéndome a mí, seguir a Dios. Y Dios bendice cuando hay fe. Y a lo mejor hoy, hermanos, Dios no nos va a usar para caminar en Jericó y ver, hermanos, los muros caer. Quizás Dios no te va a llevar a Monte Sinaí para darte los 10 mandamientos. Pero yo te prometo esto. Si te dejas ser usado por Dios, Él, por la fe que tú vas a ejercitar, te va a bendecir en hacer algo que solamente se puede hacer por la fe. Y una de estas cosas es bendecir a nuestros hijos con nuestra fe. Sea lo que sea, si un día mis hijos se hacen paganos, no lo harán tan fácil.
porque yo estaré ahí para luchar y pelear y luchar y pelear por ellos. Y que la fe que yo estoy tratando de vivir para Dios sea usado ante los ojos de mis hijos. ¿Cómo está su fe? ¿Te han visto tus hijos ejercitar tu fe? Varias veces mis hijos me han escuchado decir, bueno, no sé cómo la vamos a hacer, vamos a orar, que Dios provea. Y eso puede sonar feo, pero por lo menos están viendo a su padre ejercitar fe. ¿Y cómo la van a hacer? No sé, Luis, no sé. Vamos a orar para que Dios provea. No sé, Benjamín, cómo la vamos a hacer, pero vamos a orar. Papá, me dice Luis, quiero un trabajo, quiero comprarme un carro. Le dije, Luis, vamos a orar. Vamos a orar por uno. 3 días después que yo y mi hijo Luis oramos, Señor, provee para un carro. Recibo una llamada. Pastor Montaño, ¿quieres un carro? Es muy raro que alguien te llame para algo así. Y lloro, hermanos, por alegría. Porque noten, yo no le voy a entregar a mis hijos dinero. Con trabajo tengo para mí. Yo no les voy a entregar grandes herencias. Soy dueño de una sola casa en la que vivo. Es el único terreno en este mundo que está a mi nombre. Pero les puedo entregar una fe. Y yo no sé qué tienes el día de hoy. Tus hijos no necesitan tu banco. Tus hijos no necesitan que tengas lana. Tus hijos necesitan que tú tengas una fe para que ellos puedan seguirte a ti mientras que tú estás siguiendo a Dios. Y a lo mejor no les demos mucho a nuestros hijos, pero ellos van a aprender cómo orar porque su padre ora. Van a saber cómo leer la Biblia porque leen la Biblia en casa también. Van a saber cómo vivir para Dios porque hay exhortación. Todo lo que yo estoy mencionando, todos aquí lo podemos hacer. No tienes que ser sabio, arqueólogo, maestro de griego. Nomás tienes que tener fe. Y hoy estudiamos y vamos iniciando la historia de un hombre que se llama Abraham. Y vamos a aprender mucho de él a través de Génesis. Casi todo Génesis, la mitad de Génesis está dedicado a Abraham. Y hoy simplemente hoy iniciamos conociendo a él. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que bendiga.